Hay historias que parecen escritas para que nadie las crea del todo. No porque sean imposibles, sino porque llegan demasiado rápido, demasiado torcidas, demasiado llenas de escenas que normalmente se reparten entre clubes grandes, presupuestos enormes y vitrinas históricas. Independiente Rivadavia, el Club del Parque, la Lepra Mendocina, pasó en muy poco tiempo de ser uno de esos equipos que vivían peleando en el barro del ascenso argentino a convertirse en una de las historias más raras, lindas y potentes del fútbol sudamericano, de esa C simbólica del interior, del torneo argentino A, de los viajes eternos y las canchas duras, a la primera división, de la primera división a levantar una Copa Argentina, de ahí a jugar la Copa Libertadores, y de pronto, como si alguien hubiera acelerado la película, a ganarle a Fluminense en el Maracaná, liderar su grupo continental y mirar desde arriba la tabla argentina. Lo primero que hay que aclarar es algo importante. Cuando se dice que Independiente Rivadavia salió de la C, no se habla exactamente de la primera C metropolitana de Buenos Aires, sino de la tercera categoría del fútbol argentino para los clubes del interior, ese viejo torneo argentino A que durante años fue el equivalente áspero y federal de vivir lejos de los focos. Pero en términos emocionales, la frase se entiende perfecto. La lepra viene de abajo, viene de la Argentina profunda del ascenso, viene de una ruta larga donde no hay glamour, donde los estadios no siempre están perfectos, donde los planteles se arman con lo justo y donde ascender no es una obligación de marketing, sino una cuestión de supervivencia. Independiente Rivadavia nació oficialmente el 24 de enero de 1913, aunque sus raíces vienen de un poco antes, de aquel club belgrano fundado en 1902 y de una historia que se fue mezclando con el fútbol mendocino de principios del siglo XX. Al principio no era el azul profundo que hoy identifica al club. Hubo verdes, blancos, rojos, fusiones, cambios de nombre y decisiones que fueron formando una identidad. Después de unirse con Sportivo Rivadavia, el club terminó adoptando ese azul oscuro que lo acompaña hasta hoy. Un azul que no es cualquier azul, es el color de un equipo que se reconoce desde lejos, que convirtió su apodo, Lepra, en una bandera de pertenencia y que hizo del Parque General San Martín una especie de territorio propio. Su casa, el Bautista Gargantini, no es solamente un estadio, es una marca de barrio, de provincia, de familia futbolera. Ahí juega Independiente Rivadavia, ahí se formó su gente y ahí se explicó buena parte de su identidad. En Mendoza, la Lepra no es un club menor. Puede haber pasado décadas lejos de la élite nacional, puede haber sufrido más de lo que disfrutó, pero nunca dejó de tener peso popular. En una provincia donde el fútbol tiene raíces profundas y rivalidades pesadas, Independiente Rivadavia se construyó como uno de los grandes nombres locales. Su rivalidad con Gimnasia y Esgrima de Mendoza atraviesa generaciones, barrios, familias y domingos enteros. Y su relación con Godoy Cruz, ya más moderna por la presencia del Tomba en primera durante años, también le agregó una capa extra a la discusión futbolera mendocina: quién representaba mejor a la provincia, quién tenía más pueblo, quién estaba más preparado para jugar entre los grandes. Durante buena parte del siglo XX, la Lepra fue una potencia regional. Ganó títulos en la Liga Mendocina, compitió en torneos locales y tuvo sus grandes apariciones nacionales cuando el fútbol argentino abrió puertas a los clubes del interior en los viejos campeonatos nacionales. Participó en diversas ediciones. No era todavía el fútbol moderno de la televisión global y de las redes sociales. Era otro país futbolero, más regional, más áspero, menos uniforme. Independiente Rivadavia llegó a enfrentar a clubes grandes, a medirse con realidades enormes y a sentirse parte de la conversación nacional. Su mejor campaña de aquella etapa llegó en 1982, cuando alcanzó los cuartos de final. Para muchos hinchas más grandes, ese recuerdo quedó como una prueba de que el club siempre tuvo algo dormido, algo capaz de despertar cuando el contexto acompañara. Pero después vino la parte larga, la menos cómoda de contar y quizá la más importante para entender la grandeza de esta historia. Independiente Rivadavia pasó años en la tercera categoría, en ese torneo argentino A, donde jugar significaba viajar mucho, sufrir mucho, y casi nunca recibir el reconocimiento que sí tienen los equipos de Buenos Aires. Entre 1992 y 1999, y luego entre 2002 y 2007, la Lepra vivió varias temporadas en ese subsuelo competitivo. No era una caída pasajera, era una realidad completa. El club tuvo que aprender a sostenerse ahí, a pelear ascensos, a convivir con presupuestos ajustados, con frustraciones, con golpes deportivos que podían destruir cualquier proyecto. En 1999 logró subir a la Primera B Nacional, pero no pudo afirmarse demasiado tiempo. Bajó otra vez en 2002, regresó al Argentino A y volvió a arrancar desde el escalón incómodo. Ahí se mide de verdad la tradición de un club. No en las épocas buenas, no cuando llegan los títulos o cuando la televisión te pone en horario central, sino cuando pasan los años y la gente sigue yendo,
cuando el equipo juega lejos del ruido nacional y aún así el hincha carga la camiseta, escucha la radio, se pelea por el resultado, discute en el trabajo y conserva la ilusión. Independiente Rivadavia tuvo eso, una base afectiva que resistió el tiempo. El segundo gran regreso llegó en 2007, cuando volvió a ascender a la B Nacional. Esa etapa fue clave porque la Lepra empezó a instalarse otra vez en la segunda división. No fue un camino directo hacia la gloria, ni mucho menos. Fueron años de campañas irregulares, de quedar cerca, de ilusionarse, de sufrir, de ver cómo otros subían y uno se quedaba. Pero permanecer en la B Nacional durante tanto tiempo también le dio estructura, roce y una conciencia competitiva distinta. Independiente Rivadavia dejó de ser solamente un club que quería volver, empezó a ser un club que podía imaginarlo de verdad. El año que cambió todo fue 2023. Ahí la Lepra dejó de prometer y cumplió. Integró la zona B de la Primera Nacional y terminó primero. No fue un accidente de una tarde ni una racha simpática. Fue una campaña seria, con 20 victorias, 8 empates, 6 derrotas, 51 goles a favor y 33 en contra, números de campeón. Bajo el mando de Alfredo Berti, el equipo encontró una identidad práctica, competitiva, sin adornos innecesarios. Tenía orden, carácter, gol y una manera de jugar que entendía perfectamente la categoría. En el ascenso argentino no alcanza con jugar bonito. Hay que saber sufrir, pegar en los momentos correctos y no quebrarse cuando el partido se pone feo. La final contra Almirante Brown en el Mario Alberto Kempes fue el punto de quiebre histórico. El partido se jugó con nervios de final, con mucho más miedo a perder que libertad para ganar. El tiempo regular terminó sin goles y el ascenso se fue a la largue. Ahí apareció la grandeza de esos momentos que después se repiten durante décadas. Brian Sánchez marcó el primero en el segundo tiempo suplementario y Pipe Ramis liquidó la historia cerca del cierre. Independiente Rivadavia ganó 2-0 y ascendió por primera vez a la primera división del fútbol argentino. Por primera vez, la Lepra iba a jugar una temporada completa en la máxima categoría. Para un club con más de un siglo de historia, ese detalle lo cambia todo. No era solamente subir, era sacarse de encima una espera de generaciones. La llegada a primera en 2024 pudo haber sido un golpe de realidad. Muchos equipos ascienden, se emocionan, chocan contra planteles más caros y vuelven a caer. A Independiente Rivadavia le tocaba demostrar que su historia no terminaba en la foto del ascenso. Y no terminó. Su primera campaña fue bastante digna. 38 puntos y un lugar competitivo en la tabla general. No se comportó como invitado tímido. Aprendió rápido la categoría, entendió sus limitaciones y empezó a jugar con esa mezcla de equipo nuevo y club viejo. Nuevo en la élite moderna, pero viejo en tradición, hinchada y orgullo. El siguiente salto fue todavía más inesperado. La Copa Argentina 2025. Ese torneo, que tantas veces permite que equipos del interior sueñen contra los grandes, se convirtió en el escenario perfecto para que Independiente Rivadavia dejara de ser una historia de ascenso y pasara a ser una historia nacional. Eliminó rivales pesados, compitió contra equipos de primera y llegó a la final contra Argentinos Juniors. El partido terminó 2-2 y se definió por penales. La Lepra ganó 5-3. Esa noche no solamente levantó un trofeo, consiguió el primer título oficial nacional de su historia y, de paso, se metió en la Copa Libertadores 2026. Ahí la historia cruzó una frontera emocional, porque una cosa es ascender, otra es ganar una copa, pero jugar Libertadores es entrar en otro idioma, es aparecer en el mapa continental, es que tu escudo viaje a Brasil, Bolivia, Venezuela, es medirte con clubes que tienen historia internacional, presupuestos superiores y planteles llenos de nombres. Independiente Rivadavia quedó en el grupo C junto a Fluminense, Bolívar y La Guaira. Para cualquiera, el debut ya era premio suficiente. Para la Lepra, evidentemente, no. El partido contra Fluminense en el Maracaná parece inventado para una película de fútbol argentino. Un club mendocino, que apenas unos años antes estaba peleando en el ascenso, visitando a un campeón continental reciente en uno de los estadios más míticos del mundo. Fluminense pegó primero con Guilherme Arana. Lo normal hubiera sido que el visitante se encerrara, resistiera como pudiera y firmara perder por poco. Pero Independiente Rivadavia no viajó a Río de Janeiro para sacarse fotos. Primero empató con Fabrizio Sartori, aprovechando una pelota parada, ese recurso tan del ascenso y tan del fútbol real. Después presionó, forzó errores y encontró el 2-1 con Alex Arce. La Lepra ganó en el Maracaná. No empató, no compitió dignamente, no dejó buena imagen. Ganó. Ese triunfo lo puso con puntaje ideal en la Libertadores y reforzó algo que ya estaba pasando en Argentina. Independiente Rivadavia no era una moda de una semana. El equipo también marchaba primero en la tabla anual de la Liga Profesional. Y ahí aparece lo verdaderamente mágico de esta historia. No se trata solamente de una victoria aislada o de un batacazo copero. Se trata de un club que está viviendo una transformación completa. En 2023 ascendió. En 2025 fue campeón nacional.
En 2026 lidera en Argentina y en Sudamérica. La curva de crecimiento es absurda, pero no gratuita. Detrás hay una estructura que se ordenó, un entrenador que conoce el club, jugadores que entendieron el contexto y una afición que llevaba años esperando que el fútbol le devolviera algo. La hinchada de Independiente Rivadavia merece un capítulo propio porque no es decorado. En estos clubes, la gente no aparece cuando hay cámaras. La gente sostiene el relato desde antes. La Lepra tiene esa afición de provincia que vive el club como una herencia. Padres, hijos, abuelos, barrios enteros que crecieron con la idea de que el equipo era parte de la identidad mendocina. No es casualidad que el ascenso se haya celebrado como una liberación. No era solo una categoría deportiva, era la confirmación de que tantos años de aguante no habían sido en vano. En un fútbol argentino cada vez más centralizado por los grandes de Buenos Aires, ver a un club mendocino plantarse así tiene un valor simbólico enorme. También hay algo de revancha del interior. Independiente Rivadavia representa a esos equipos que no suelen ocupar portadas nacionales, salvo cuando hacen algo extraordinario. Clubes con estadios propios, con historias largas, con hinchadas reales, pero condenados durante años a vivir lejos de la conversación principal. La Lepra rompió esa pared. No lo hizo con un proyecto artificial ni con una aparición repentina sin raíces. Lo hizo con más de 100 años de historia en la espalda, con cicatrices del ascenso y con una tradición que hoy encuentra escenario grande. Por eso su presente no se puede mirar como casualidad simpática. Independiente Rivadavia está demostrando que el fútbol todavía permite estas historias, cada vez menos quizá, porque el dinero pesa, las diferencias crecen y los clubes grandes tienen más herramientas para mantenerse arriba. Pero de vez en cuando aparece un equipo que se cuela por una grieta y recuerda que la pelota no siempre obedece al presupuesto. La Lepra no es el club más rico de Argentina, no tiene la plantilla más mediática, no carga con millones de hinchas en todo el continente, pero tiene hambre, orden, identidad y una energía colectiva que en el fútbol vale más de lo que muchos admiten. Hoy Independiente Rivadavia está en ese punto extraño donde el sueño todavía no terminó y el vértigo ya empezó. Ser líder implica otra presión. Ya no lo miran como víctima agradable, sino como equipo a vencer. En la Liga Argentina, cada rival quiere bajarlo. En la Libertadores, cada partido empieza a tener peso histórico. Pero quizá ahí está la parte más linda. La Lepra ya no está pidiendo permiso, ya no está contando la historia de lo que fue. Está escribiendo, semana a semana, una historia que parecía reservada para otros. De la tercera categoría a primera. De la primera a la Copa Argentina. De la Copa Argentina al Maracaná. Del Maracaná a la cima. Independiente Rivadavia no está viviendo una simple buena racha. Está viviendo una de esas etapas que cambian para siempre la memoria de un club. Y aunque el fútbol después acomode las cosas, aunque lleguen derrotas, bajones o noches difíciles, nadie le va a quitar a su gente esto: haber visto a la Lepra mendocina pasar del ascenso profundo a mirar de frente a Sudamérica. Eso, en un fútbol cada vez más predecible, sigue siendo magia pura.